Carmen Sastre, una periodista que lleva, bueno, muchísimos años en televisión española, conoce esa casa como, casi como nadie y aparte tiene una de las cuentas más seguidas en Twitter, que es el Diario de una Cesada, en la cual todos lo que queremos saber, lo que está ocurriendo, no lo que nos quieren contar, sino lo que realmente está ocurriendo en esa casa, pues lo sabemos a través de ella. Es un placer tener del otro lado del Zoom a Carmen Sastre. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por estar con nosotros en Estado de Alarma. Pues muy bien y encantada de estar con vosotros otra vez. Bueno, lo primero preguntarte porque tuvimos hoy una transmisión de los premios de la Princesa de Asturias, pues con algunos fallos técnicos que ya empiezan a ser recurrentes, ¿no? En televisión española, algo que no sé, una televisión tan cara y con tantos medios técnicos, pues no debería permitírselos. Efectivamente, no debería permitírselo, y menos en unos acontecimientos como estos que hay que cuidarlo especialmente, hay que cuidarlo todos los días. Pero es que la estructura que hay en televisión española desde que llegó Rosa María Mateo es que se han unificado los servicios técnicos tanto de informativos de Torre España como de Prado del Rey y se hacen por turnos. Es decir, al que le toca va al evento, al que le toca hace el informativo que le toque. No hay gente adscrita a cada informativo o a cada operativo. Entonces, al ser rotatorio, pues a lo mejor no siempre están los mejores ni le ponen el mismo interés, no lo sé. Claro, Pero, claro. creo que hay una situación ¿Por que qué han ya se decidido traslada eso? hasta eso. ¿Y ¿Perdón? por qué lo decidieron hacerlo así? Bueno, lo decidieron para optimizar los recursos, porque parece ser que en algunos temas sí pueden gastar mucho y en otros no, ¿no? Y en el tema a lo mejor del personal de a pie, pues gastan menos de lo que gastan en ciertas contrataciones. Claro. Bueno, vamos a hablar de audiencias. Tenemos que empezar por la hora de la 1, preguntarte si Mónica López ha conseguido hacer bueno a Javier Fortes o es que este programa no tiene no tiene remedio. Lo último que sabíamos a través de tu cuenta de Twitter era que había alcanzado los 283.000 espectadores, que es una cifra que son casi 350.000 menos que Ana Rosa y más de 100.000 menos que Susana Griso, es decir, está muy lejos de las conocidas reinas de las mañanas. Es que una audiencia de 283.000 espectadores la hacen cientos de youtubers todos los días en las redes sociales. Carmen, ¿cómo te quedas? Pues la verdad es que, por desgracia, lo esperaba, como lo esperábamos muchos trabajadores. Primero por el perfil de Mónica López, es una muy buena meteoróloga, pero es una buena meteoróloga, no es periodista. Entonces, efectivamente, ya está presentando, hay un equipo detrás. La persona que ha traído a Enric para que dirija ese programa es una persona que viene del periódico, que viene de la prensa escrita, no viene tampoco de otra televisión, con lo cual el medio televisivo no lo conoce tampoco muy bien. Y luego, de fondo está cómo tratas los temas, cómo haces las entrevistas y la línea editorial que tengas. Y desde hace mucho Televisión Española lleva una línea editorial demasiado escorada que hace que la audiencia se le vaya, porque no le cuentan las noticias, las entrevistas. Si alguien ha visto las entrevistas que se hacen en ese programa con otros muchos, verá que no se trata igual cuando el invitado es del gobierno o es de un partido afín al gobierno como cuando el invitado es alguien de la oposición. El tipo de preguntas, las repreguntas, la forma de tratarlo no es el mismo. Y eso la audiencia lo ve. Entonces la audiencia huye de ese partidismo. Claro, te referías a Enrique Hernández. Vamos a hablar un poco de él porque es la persona fuerte que ha puesto Moncloa. En este momento me parece que es la persona que toma las decisiones, pero no viene del mundo televisivo. ¿Qué consecuencias puede tener eso en los programas? Lo estamos viendo, caída de audiencias, pero me imagino que a nivel técnico hay una serie de cuestiones que vosotros veis ahí y que os debéis preguntarnos, bueno, es que al final vamos a tener, como tú decías en tu cuenta, una televisión española, una televisión pública, pero sin público. Exacto. Bueno, nosotros, es verdad que Enric no viene de un medio televisivo, pero alguien que no viene de un medio televisivo y tiene que dirigir una televisión, yo creo que debe rodearse de un equipo de gente preparada y buena, que supla las carencias que él puede tener en el aspecto más técnico de una empresa televisiva. Tú puedes a lo mejor venir de otro medio y ser un excelente presidente o director de televisión española rodeándote de alguien que sepa. El problema en este caso es que yo personalmente creo que no soy rodeado de la gente mejor, que no eliges a la gente, no se está eligiendo a la gente por lo que valga, sino que se está eligiendo a la gente porque sea de los tuyos, sabe tu ideología, sabe tu pensamiento, no te vaya a plantear ningún problema, ni te vaya a discutir a lo mejor ciertas cosas. Y eso se nota.
Porque si estuviera la gente que sabe hacer bien las cosas, no pasaría lo que está pasando, que ya no solo es un problema de que la audiencia se va porque está escorada o porque la televisión pública no es neutral, es que tampoco se hacen buenos informativos. Yo creo que formar un buen equipo es algo que debe saber hacer un directivo. Y en este caso, y siento decirlo, no están los mejores en los puestos. Claro, es decir, están fichando, se están rodeando de los afines, o sea, el requisito que piden es lealtad y sobre todo afinidad política, más que competencia y saberes técnicos. ¿Qué ha pasado? Digamos, hay dos etapas hasta ahora en la última televisión española. Por un lado, la de los viernes negros, las camisetas negras, que de negros lo único que tenían eran las audiencias, porque esas sí que eran negras y al final los terminaron apartando. Hablamos de Xavier Fortes, hablamos de Begoña Alegría y otros nombres. ¿Cómo denominaríamos a esta nueva etapa? A esta etapa en la cual Enrique Hernández empieza a poner a los suyos al frente de sus programas y está fracasando en Cataluña, en la mañana de Televisión Española. Está fracasando en la mayoría de los programas que se están haciendo. Pero es que los que están ahora mismo son los que se vestían de negro cuando nosotros estábamos en la dirección y éramos líderes. Son los mismos que protestaban, bueno, elevaron no sé cuántas protestas, veían todo lo que hacíamos como mal, pero vamos, ya quisieran ser neutrales como éramos nosotros en nuestra etapa. Ya quisieran hacerlo. Ellos ahora mismo lo único que querían era ponerse ellos al frente. Se han puesto y lo que han demostrado hasta el momento, por lo que dicen las audiencias y por lo que se está viendo, es que no estaban preparados para hacerlo o que no eran los mejores para hacerlo y para hacer el cambio. Tú puedes cambiarlo y hacerlo bien y puedes cambiarlo y hacerlo mal. Y en este momento las audiencias le están diciendo que ese no es el camino. Desde hace 2 años se lo están diciendo. Luego hay una lucha de poder entre ellos. Es decir, hay una rama más proclive a Podemos y otra parte que es más proclive al PSOE. Ahora mismo está la más proclive al PSOE. Pero la redacción es una redacción que además sabe que si se mueve, no sale en la foto. Es decir, que si tú te mueves, protestas o dices algo o planteas algo a la dirección te va a apartar. Eso está clarísimo, porque esta dirección sí pide fidelidad. Esta dirección pide fidelidad. ¿Cómo les está yendo a aquellos de las camisetas negras que fueron relevados? Por ejemplo, Xavier Fortes en el 24 horas y otros. ¿Cómo hay dentro de la marginación o el ostracismo televisivo, cómo les está yendo? ¿Qué cambio habéis visto? Bueno, los que estaban, es verdad que los que se vistieron de negro siguen en el poder, digamos, dentro de Televisión Española. Xavier Fortes le han pasado al canal 24 horas. A mí lo que me llegó es que en un primer momento lo que lo querían era mandar de vuelta a Galicia, pero hubo presiones y se quedó aquí y le dieron la noche en 24. Luego hay otra gente que se vistió de negro que le está yendo muy bien, porque recordemos que la primera jefa de informativos, que fue con esta jefatura, cuando empezaron a caer las audiencias y se empezó el deterioro de Televisión Española, está de corresponsal en Roma. Recuérdame. Begoña Alegría. Begoña Alegría está de corresponsal en Roma. Begoña Muy bien. Está de corresponsal ¿Y su marido, exdirector del 24? Su marido está ahora con Xavi Fortes, en el equipo de edición de Xavi Fortes. Se cambió a ese programa. Pero otra gente de las que se vistió de negro, la corresponsal en Bruselas, Marta Carazo, era también una de las mujeres que más se vestían de negro y que cuando yo estaba en la dirección, bueno, más problemas ponía a la hora de hacer cualquier tipo de información. Ella estaba en el área de economía, pero bueno, era complicado que hiciera ciertas cosas, ¿no? O sea que por un lado se los quitan de encima, pero les dan sitios de lujo, ¿no? Corresponsalías muy jugosas, claro, ¿no? Porque no dejan de ser de los suyos. Claro. O sea, ahora mismo son de los suyos, son de los que se vistieron de negro, son de los que fueron más activos para hacer un cambio en Televisión Española. Entonces, no les pueden dejar marginados. O sea, ellos sí les han premiado, pero los han separado. No están en los... Pero bueno, las ediciones de los telediarios no se han tocado desde hace 2 años, siguen siendo los mismos. Se ha cambiado alguna gente del equipo de edición, pero los editores son los mismos desde hace 2 años. Y 2 años en los que se ha ido deteriorando la audiencia de informativos, con lo cual yo no sé si es que al final efectivamente es que no les importa la audiencia, porque una televisión sin audiencia no tiene ningún sentido.
No, yo creo que sí, la audiencia les importa porque llegó un momento en el cual a estos veían que esto era un fracaso y que es unas audiencias que no superan los 2 dígitos, es que no lo puedes defender. Y Rosa María Mateo no puede ir a las comisiones ahí en sede parlamentaria a defender una televisión que no llega a los 2 dígitos de audiencia. Evidentemente, la audiencia les importa. Sin duda que les importa lo otro, que es complacer al poder, porque las entrevistas, como tú dices, no son entrevistas. No son preguntas, son interrogatorios. Sobre todo cuando tienen a alguien frente a la derecha. Yo creo que un ejemplo claro de que que es un interrogatorio es la entrevista que hizo Xavi Fortes a Ana Pastor hace 2 días en Televisión Española, La Noche en 24. Es que no la dejaba hablar. Es que cada vez que Ana Pastor quería exponer su argumento, él le rebatía el argumento. Es decir, a mí me enseñaron otra cosa cuando me enseñaron el oficio de periodista, ¿no? Tú puedes repreguntar, pero no estar continuamente, ya no solo repreguntando, sino diciéndole prácticamente que lo que dice no es cierto. Sí. Y riéndose, encima con una postura Y chulesca. claro, yo creo que eso es un ejemplo que yo pondría en una facultad de lo que no debe ser una entrevista. Digo esta porque fue hace 2 días, pero cualquier entrevista que veas de las que hace Mónica López en las mañanas, no es lo mismo que esté entrevistando a un ministro que lleva casi uno todos los días. No sé si volverá a empezar por el principio, porque creo que no ha habido un solo día sin ministro o alto cargo de la administración. Y ves esa entrevista y ves las que le puede hacer a alguien que sea del PP o de Vox, y claro, es que es como el día y la noche la entrevista, no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que lo más bochornoso fue aquella entrevista a Santiago Abascal en la cual empezaron a caldear el ambiente poniendo vídeos, piezas en las cuales se reían de ellos, se reían de los votantes de Vox, les trataron de poco más que eran, no sé, poco más que iban con taparrabos y que vivían en cuevas y cavernas. Eso realmente, eso fue de lo más bajo que hemos visto y eso creo que es lo que identifica, lo que va a identificar muy bien a esta etapa de Enrique Hernández, es decir, burlarse de la tercera fuerza, porque tú puedes criticar, pero otra cosa es hacer mofa y reírse y hacerle la encerrona que le hicieron a Abascal en aquella entrevista, que no lo olvidemos, es la tercera fuerza política de España. Sí, pero ellos lo tienen muy claro, ellos saben cómo tienen que tratar a la oposición y cómo la están tratando. Está la entrevista a Abascal y no sé si recordaréis también cuando dieron en el canal 24 horas un vídeo diciendo que era viral y que era el más visto ese día, en el que un señor insultaba a Pablo Casado y le llamaba mequetrefe. Y con eso, Es decir, claro, se ha eso sí lo sacado, sacan, eso sí lo sacan. eso sí lo sacan. Hombre, son muchas líneas rojas que yo creo que una televisión pública no debe saltarse por ningún lado. Tú a la oposición no la puedes tratar de esa forma. Jamás. Es más, nuestro mandato, nuestra normativa, nos impone una serie de cosas, de forma de trato, de cómo tienes tú que hacer las cosas. Y creo que Televisión Española las ha olvidado. No le interesan ahora mismo. ¿Cómo está la situación con los... Bueno, preguntarte, ya que estamos con el tema de la pareja, ya te voy a preguntar por los sindicatos, pero ¿qué se espera con la llegada de otro fichaje, por supuesto, neutral, un periodista ecuánime como Jesús Cintora? ¿Qué se espera de ese programa? Bueno, la verdad es que incluso los actuales están protestando por la llegada de Jesús Cintora. Incluso ahora mismo la gente que se vistió de negro, pues no le gusta que venga esta persona, que venga este periodista a hacer el programa en Televisión Española. No es de los Y suyos. más, es que además, es que como siempre lo que dice la dirección, que es que no hay nadie en la empresa que lo pueda hacer. Hombre, decir en una empresa que hay 1000 periodistas, que ni uno solo de los 1000 periodistas puede hacer un programa en Televisión Española, es decirte que no sirves. Es decir, que la gente que hay dentro no sirve. Si no hay uno solo de 1000 para hacer un programa de actualidad política, hombre, no sé, quiero decir, estamos hablando, es un agravio tal a la plantilla, pero ni se visten de negro ni protestan, se callan, porque si hablan, a lo mejor dejan de hacer las informaciones en los telediarios o dejan de hacer informaciones en otro tipo de sitio y no les interesa que los aparten y los marginen, porque la gente no quiere estar en los programas que estamos todos los represaliados y todos los purgados que estábamos antes en la dirección. O que teníamos. Explícaselo eso al que nos esté viendo y no entienda, no sepa mucho de televisión española, el terror que impone esta gente en los pasillos, sobre todo con la gente que no es de los suyos, el ostracismo el invierno al cual que les espera cuando asumen ellos el poder.
Es un ostracismo total. En la época en la que estábamos nosotros en la dirección, la gente que no se vestía de negro la paraban por los pasillos y le decían, no te estás vistiendo de negro, aquí va a haber cambios. ¿Qué le están diciendo? Eso es amenazar a la gente. Hubo gente que le dio igual y que dijo, a mí nadie me va a decir cómo me tengo que vestir. Esa gente, ya te digo yo, que ahora mismo está en el ostracismo más absoluto. La gente que no se vistió de negro. La que se vistió de negro, unos eran más activos que otros, a unos les han premiado más que a otros, evidentemente. Pero claro que había presiones para que la gente se vistiera de negro. Y claro que la gente sabe que cuando llega el PSOE en televisión, sí hace una barrida y purga a la gente. Cuando llega el PP, no hace esa barrida ni purga a la gente de esa forma, porque el PP respeta. Y cuando ha llegado el PP a la dirección, es verdad que no ha dejado en los puestos directivos de máxima importancia a la gente que estaba, pero les ha dado una salida digna a todos. Yo recuerdo un subdirector de informativos, Miguel Ángel Sacalúa, que se fue de corresponsal a París. Yo recuerdo a otro subdirector de informativos con Fran Llorente, Matías Montero, al que le dieron un programa como Crónicas, que primero estaban las dos, luego pasó al canal 24 horas a dirigir. Es decir, a la gente se la respeta. A los que estábamos en la dirección, en la última etapa, se nos ha puesto de redactores de base en programas del canal 24 horas que se emiten a la 1 de la madrugada. O de redactores de videojuegos, ¿no? Como pasó con Sergio Martín, por ejemplo. Exacto, pero Sergio Martín está de redactor de videojuegos en un programa que se llama Zoom, que se emite en el canal 24 horas. A unas horas que no son las de más audiencia. Oye, estamos hablando de todo un presentador de las mañanas, ¿eh? Sí. En su momento. Estamos, no, hablando de una persona que ha hecho la noche 24, que ha hecho los desayunos y que ha hecho su trabajo muy bien. Y que yo creo que se podía sacar un provecho. Pero es más, cuando vino la pandemia, cuando estábamos en la época peor, cuando se encerró a todo el mundo en su casa, cuando nos confinaron, se trajo gente de Barcelona para presentar en el canal 24 horas. Jamás se llamó a Sergio ni a otras personas que podían hacer ese trabajo y que estaban en su casa confinadas. Nosotros, cuando nos confinaron a casa, yo personalmente mandé un correo a mi dirección y dije, yo en estos momentos de crisis me ofrezco para hacer lo que sea, lo que necesitéis, me da igual. No me ofrezco a dirigir, no me ofrezco a ser una redactora de base si necesitáis, porque la gente está cansada, porque la gente está viviendo una situación muy difícil y nosotros podemos reemplazarles a lo mejor en algún momento. A ninguno nos contestaron. Por supuesto, no quieren vernos ni en pintura, no quieren saber nada de nosotros. Les da igual nuestra experiencia. Una de las apuestas de Enrique Hernández era Cataluña. Ahí se hicieron algunos fichajes. Fue escandaloso la entrevista que le hace Gemma Nierga a todo un fugado como Puigdemont. Entrevista que acaba con felicitándole por el libro, lo cual, bueno, ya es absolutamente indecente. ¿Qué buscan con ese tipo de acercamientos con gente que está en este momento fugada de la justicia o gente que ha sido condenada por dar un golpe de Estado? Hombre, no lo sé, a lo mejor buscan algún rédito o algún apoyo de otro tipo a otro nivel, que no sea el nivel televisivo. En cualquier caso, yo te puedo decir que también hay una tendencia en cierto sector de la redacción que es independentista. No digo que todos, no estoy diciendo aquí que todo el mundo es independentista, yo solo digo en que San Cugat, dices. En San Cugat, y no solo en San Cugat, en Madrid. Yo solo digo que cuando fue el referéndum del 1 de octubre y nosotros hicimos toda la programación, digamos, contando lo que estaba pasando, la pasamos al canal 24 horas, en la 1 solo dimos informes, o sea, hicimos cortes para contar lo que estaba pasando, pero no suspendimos la programación, ni mucho menos, sino que hacíamos avances informativos y contamos lo que pasaba en los telediarios. Esto fue un domingo, el lunes, y están las fotos en los medios de comunicación, yo no me lo estoy inventando. La redacción en pleno en Torre España se plantó delante del rosco de edición del TD1 con unos carteles que ponían vergoña y pidiéndonos que nos fuéramos porque no le habíamos dado voz suficiente a los independentistas. Y eso está en los medios. Que yo me acuerdo que yo, como responsable directiva, me fui a ese rosco para que si le tenían que protestar a alguien y gritar a alguien, fuera a mí. Y de hecho me gritaron, Carmen fuera, Carmen vete, y empezaron a hacerme fotos buscando el ángulo para que se viera mi cara con la palabra vergüenza, vergonía. Una redacción que hace eso, yo no la voy a calificar, que la gente piense lo que quiera. Eso es una realidad y como lo subieron a las redes sociales, cualquiera que lo busque lo va a encontrar. La redacción en pleno en Madrid protestando porque se había dado poca voz a los independentistas.
¿Y qué pasa con Mónica López, que también venía de Cataluña? ¿También podemos tener esa sospecha? ¿También le va el tema No, no, independentista? no, no. Si yo no digo que la gente sea independentista, digo que la gente a lo mejor le parece que hay que darle más voz a los independentistas, Mm. ¿no? Y que se les tiene que dar más presencia. En el caso de Mónica López lo desconozco porque yo a Mónica López todo el tiempo la he tratado como meteoróloga y como las veces que he hablado con ella son por temas del tiempo, por temas de contrataciones que hubo que hacer cuando algún presentador del tiempo se marchó y quedaban huecos y había que cubrirlos. No he hablado con ella nunca de otros temas. No puedo. El apodo que le han puesto es Sisobaras, ¿es verdad ese? Sí, eso se lo han puesto, sí. Pero no se lo hemos puesto, eso lo he puesto yo, se lo han puesto. No, ya lo sabemos. Bueno, por lo tanto, en una entrevista a La Vanguardia, Mónica López sacaba pecho y decía, bueno, es que en el primer tramo de la parte política llegamos a un 14 en audiencia. ¿Eso no es así? No. Vamos a ver, yo no sé si llegan a un 14. En el primer tramo es la cuarta, igual que era Xavi Fortes. Me da igual el tramo que mires. Ellos empiezan muy bien lo que es el principio del informativo porque vienen del matinal. Y el matinal es el más visto, el de televisión española de siempre y sigue siendo el más visto. Con lo cual ellos ahí tienen una curva, pero es que si tú ves la curva, es que la curva pega una bajada impresionante en cuanto entra ella. De manera que la parte política sigue estando por debajo de las otras. Es decir, sigue siendo la cuarta. Igual que era Xavi Fortes. No ha mejorado tampoco en la parte política. Si tiene un 14, los demás tendrán un 16 o un 17. No he hecho ese análisis pormenorizado para poderte decir los porcentajes, pero sí sé que la curva baja totalmente cuando entran ellos y que en esa primera parte política, que es hasta las 10 de la mañana, siguen siendo cuartos, no son los primeros. Se me olvidó preguntarte por el tema de los tertulianos. Había una época en la cual, bueno, también hay que decir que en la época del PP, también Moncloa tenía mucho que ver en la elección de los tertulianos, sobre todo Carmen Martínez Castro tenía mucho peso decisorio en los tertulianos que se ponían en televisión española. En este momento llama la atención que todos los tertulianos parecen pensar igual, es decir, incluso hasta los que ponen en teoría para defender posturas de derechas, pues distinguir a uno de ellos y a los que defienden al gobierno, pues la verdad que cuesta bastante, ¿eh? Esa falta de pluralidad, ¿cuánto va a durar? Pues mientras esté esta dirección, va a durar lo mismo, porque no tiene ningún interés en cambiarlo. Llevan 2 años haciéndolo. Entonces no parece que vayan a cambiarlo ahora, ni tan siquiera con los malos Pero no se han resultados. planteado en ningún momento decir, oye, habrá gente que tenga que defender, no a Vox, sino, por ejemplo, ciertas ideas parecidas a las de Vox. Nadie se le ha ocurrido que el espectro político español es muy amplio para tener siempre a los mismos, a los Maraña, a los Pedro J, a los Lucía Méndez, Carmen Morodo, que está en todos lados. No lo sé, yo no soy directiva en este momento y no te puedo decir Mm. cómo lo hace. Me lo puedo imaginar, pero no lo sé. Bueno, pues lo último, preguntarte por los sindicatos. Hubo recientemente quejas de comisiones obreras por la entrevista a Rocío Monasterio, si mal no recuerdo, pero también sé que había molestias, había tensiones entre los propios sindicatos con la dirección. No sé si tú me puedes confirmar si hay en estos momentos algunos sindicatos que se Sí. sienten maltratados por esta dirección. Hay tensiones entre los propios sindicatos y hay tensiones entre algunos sindicatos y la dirección, efectivamente. Pero en la hoja de comisiones obreras, hombre, es un poco fuerte que por lo único que protestes porque se entrevista a Rocío Monasterio de Vox, que es un partido constitucional, legal y la tercera fuerza política de este país, y no proteste por un montón de cosas que están pasando en la empresa cada día y de las que se callan. Protestan porque se hablaba de algo les parecía que se trataba mal a Podemos. Hombre, a ver, si alguien ha seguido la información que se ha hecho de Podemos y de todo el caso Dina o de todo lo que ha pasado con Pablo Iglesias, verá que se les ha tratado con guante blanco, que se ha contado de cierta forma, que hay noticias que no se han dado, que hay otras que se han dado solo con 20 o 15 segundos para cumplir el expediente, Claro. y de eso no dicen absolutamente nada, ni dicen todas las noticias que no se dan en televisión española cada día o que se dan mal. Eso se lo callan. Entonces, eso es una cosa tan partidista que no tiene ningún valor. Para que a ti se te crea, tienes que criticar todo lo que te parece que ves. Y desde luego criticar que se haga una entrevista a un representante de un partido constitucional, no tiene un pase. Y ahora va a haber más conflicto porque
justo ahora se está negociando el convenio, había una serie de cosas que se habían negociado en el convenio, ha venido Hacienda y las ha echado para atrás. Con lo cual, este lunes tienen una reunión con la dirección. No creo que vaya a ser una reunión fácil porque todo lo que se les había prometido desde la empresa a los sindicatos, en horas y en una serie de ventajas laborales, ha venido Hacienda y ha dicho que no se puede hacer. Bueno, tampoco, A ver, pero tampoco esperamos que se pongan tan farruquitos no, como lo hacían cuando la no, dirección era del Partido Popular. no, ten por sentado que no. O sea, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. Eso por seguro. Bueno, pues un auténtico placer. Carmen Sastre, periodista de Televisión Española, una de las grandes de esa redacción. Ojalá podamos a futuro tener mejores noticias de esa casa y no tener que hablar de lo de siempre, la intoxicación, la manipulación y qué tiempos cuando Xavier Fortes iba a otras cadenas a denunciar la manipulación de sus propios compañeros de trabajo que lo negaban, que decían eso que se lo pregunten a Xavier Fortes, a nosotros no recibimos instrucciones de nadie. Bueno, pues a ver si pueden decir lo mismo ahora. Yo sé que en esa época que Xavier Fortes iba a decir esas cosas, yo sí sé lo que pasaba y sé que no era cierto lo que contaba y lo demostramos en un informe de 1000 páginas que mandamos a la Unión Europea, desmontando todas las acusaciones que nos hacían. Creo que no se lo ha leído nadie, porque es más fácil dar crédito a alguien que monta mucha bulla. A mí me lo desmintió la propia Ana Blanco y Pilar García Muñiz diciendo nosotros no recibimos instrucciones de nadie. El que quedó retratado fue el propio Xavier Fortes.